Dicen que han encontrado una piedra del siglo I que afirma que el nombre de Dios es Jehová. Pero antes de entrar a analizar este supuesto descubrimiento, hagamos un poco de memoria. ¿De dónde procede el vocablo Jehová? Hemos de saber que desde el cautiverio de Babilonia, en el siglo VI a.C., ya no se pronunciaba el nombre de Dios. Estaba prohibido pronunciar su nombre porque era sagrado. Aún así, la mayoría de expertos considera que la forma más correcta de leer el tetragramatón, es decir, el nombre de Dios, tal como aparece en la Biblia, es Yahvé. Los judíos no escribían vocales, solo escribían las consonantes. Por esa razón no tenemos el nombre de Dios escrito de esa época. Como no se escribían las vocales y como tampoco se pronunciaban porque estaba prohibido, no sabemos realmente cómo se pronuncia el nombre de Dios. No sabemos las vocales reales que corresponden al tetragramatón, donde solo aparecen las 5 consonantes del nombre de Dios, pero no las vocales. Cuando aparecía, por tanto, en la escritura el nombre de Dios, el tetragramatón, se decía Adonai, es decir, Señor. Los traductores de la Biblia hebrea al griego, 3 siglos antes de la era cristiana, tradujeron el tetragramatón como Kyrios, es decir, Señor en griego. Pero, ¿de dónde procede entonces el nombre de Jehová? Este nombre tiene su origen en el siglo VI después de Cristo. Los masoretas, que eran judíos de esta época, que se dedicaban a hacer copias fidedignas de las escrituras sagradas, ponen vocales al texto hebreo, pues querían de esta forma ayudar a leer correctamente el texto. Sin embargo, también deseaban respetar el texto sagrado y sus consonantes. Cuando han de poner las vocales del nombre de Dios, el tetragramatón, lo que hacen es colocar sobre las 5 consonantes las vocales de la palabra que se debe pronunciar. De esta forma, sobre las consonantes del tetragramatón, escriben las vocales de Adonai. Es decir, lo que están haciendo los masoretas al poner encima del tetragramatón las vocales de Adonai era dar a entender al lector que en lugar de pronunciar el nombre de Dios, debía de leer Adonai, es decir, Señor. Esto llevó a algunos a un error, al pensar que esas vocales, las de Adonai, junto con el tetragramatón, correspondían a las verdaderas vocales del nombre de Dios, y llegaron a la conclusión que el nombre de Dios era Jehová. Por tanto, Jehová nunca fue el nombre de Dios, simplemente es cómo se pronuncia el tetragramatón leído con las vocales de la palabra Adonai. En el Renacimiento hay una vuelta a las fuentes antiguas y se vuelven a estudiar estos textos antiguos de los masoretas. En ese momento, muchos piensan que el nombre de Dios escrito en la Biblia hebrea es Jehová y cometen este error, pues no entendieron en el Renacimiento que las vocales no correspondían al nombre de Dios, sino a la palabra que se debía leer, es decir, Adonai. Por tanto, es imposible que exista un documento del siglo I de la era cristiana que diga que el nombre de Dios es Jehová. La respuesta es que no, porque esta práctica de poner las vocales de Adonai sobre el tetragramatón no aparecen hasta el siglo VI después de Jesucristo. Respecto a este vídeo que afirma que se ha encontrado un documento del siglo I que dice que este es el nombre de Dios, es totalmente falso. Además, notemos que el vídeo no da referencia alguna de dónde se encuentra ese descubrimiento arqueológico, no da ningún tipo de prueba que certifique que eso fue escrito en el siglo I. Y la razón es clara, no es posible que diga que el nombre de Dios es Jehová porque el origen de este error data del siglo VI, o más bien data del Renacimiento, cuando se desconocía esta práctica de los masoretas que hemos descrito anteriormente. Por tanto, ten mucho cuidado, formémonos en nuestra fe, en nuestra religión, y no nos dejemos manipular